La verdad es que en mi propia casa me han convertido en un estorbo, en algo que sobra. Tengo 78 años. Toda mi vida, desde que era un muchacho, la pasé trabajando. Empecé en la construcción, como mi padre y mi abuelo. Ladrillo a ladrillo fui aprendiendo el oficio. No era solo levantar paredes, era entender cómo el peso se distribuía, cómo la tierra sostenía, cómo la casa se convertía en un refugio para quienes la habitarían. No había prisas, cada paso tenía su razón. Mi esposa, María, y yo nos casamos cuando yo tenía 25. Era una mujer tranquila, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Nos fuimos a vivir a una casa pequeña que yo mismo había construido en un terreno que heredé de mi padre. Un terreno en el barrio de toda la vida, donde todos nos conocíamos. Los vecinos eran casi familia. De ese amor nació nuestro único hijo, Roberto. Era mi orgullo. Lo recuerdo chiquito, correteando por el patio, con las rodillas siempre raspadas. Quise darle lo que yo no tuve, no en lujos, sino en oportunidades, que estudiara, que no se cansara la espalda como yo. Roberto siempre fue un buen hijo, obediente, trabajador, aunque con un carácter más callado que el mío. Siempre pensamos que era prudente, responsable. Los años pasaron. Roberto creció, se fue a la universidad, se graduó de contador. Después se casó con Sofía, una muchacha amable, educada. Tuvieron 2 hijos, mis nietos. La casa se llenó de risas de nuevo. María y yo estábamos contentos. Sentíamos que habíamos hecho las cosas bien, que el fruto de nuestro esfuerzo estaba ahí, sólido como los cimientos de mi casa. Cuando me jubilé, fue un cambio. Dejar de levantarme temprano para ir a la obra, dejar de sentir el peso del sol en la nuca. Me dediqué a la casa, al jardín, a las reparaciones pequeñas. María y yo teníamos nuestra rutina, el café de la mañana en el patio, el noticiero, las visitas al mercado. Roberto y su familia venían los domingos a comer. Eran días felices, sin sobresaltos. Las cosas empezaron a cambiar hace unos 4 años. María enfermó. Fue algo lento, un desgaste que nadie vio venir. Ella se fue apagando de a poco, hasta que un día, simplemente su corazón dejó de latir. Fue el golpe más duro de mi vida. La casa se quedó vacía. El silencio era ensordecedor. Me costaba levantarme por las mañanas. Me faltaba su conversación, su presencia. Roberto, al ver mi tristeza, se ofreció a ayudar. Papá, no puede seguir así, solo en esa casa tan grande, me dijo. Déjame encargarme de los gastos, de las cuentas del banco. Tú ya trabajaste mucho. Es hora de que descanses de verdad. Era su forma de cuidarme, pensé. Y como él era contador, entendía de números mejor que yo. No lo dudé. Le di acceso a mis cuentas, los papeles de la casa, todo lo que tenía guardado en la caja fuerte que había en mi estudio. Confiaba en él, en mi propio hijo. ¿Quién más iba a cuidarme sino él? Al principio era solo eso. Él pagaba la luz, el agua, el teléfono, me traía el recibo y yo le daba el dinero en efectivo. Luego me dijo, papá, mejor te hago una transferencia para que no tengas que sacar tanto efectivo. Así es más seguro. Y así se hizo. Mi pensión llegaba a la misma cuenta que él manejaba. Él me pasaba lo que yo necesitaba para mis gastos diarios, para la comida. Me decía, no te preocupes por nada, yo me encargo. Poco a poco las decisiones en la casa empezaron a ser de Roberto y Sofía. Papá, el jardín necesita una remodelación. Lo vamos a dejar más moderno. Abuelo, el sillón está muy viejo. Vamos a comprar uno nuevo. Eran cosas pequeñas, pero sentía que ya no me consultaban, solo me informaban. Yo asentía, no quería crear problemas, quería paz. Un día me sentí un poco mal, un mareo. Fui al médico y me dijo que mi presión estaba un poco alta, nada grave, pero que debía cuidarme. Roberto y Sofía se preocuparon mucho. Papá, esto es serio, no puedes estar solo. ¿Y si te pasa algo y no hay nadie? Esa misma semana, Roberto me dijo que había hablado con un abogado para organizar mis asuntos para el futuro, que era lo mejor, para evitar problemas si algo me pasaba. Me explicó que era un poder para que él pudiera representarme en caso de que yo no pudiera tomar mis propias decisiones, que era solo una formalidad. Yo firmé, no leí con detalle, confiaba en la palabra de mi hijo. Después de eso, las cosas se hicieron más evidentes. Ya no me preguntaban, solo me decían, papá, no subas las escaleras tan seguido, es peligroso, mejor quédate en la planta baja. Y cerraron con llave el acceso al segundo piso, donde estaba mi antiguo estudio, el cuarto donde siempre leía. Mis libros, mis papeles, mis recuerdos, todo se quedó allá arriba. Es por tu bien, papá, me dijo Sofía con una sonrisa. La casa comenzó a cambiar. Quitaron los muebles viejos que María y yo habíamos escogido con tanto cuidado. Dijeron que estaban muy gastados, que había que modernizar. Mis cuadros, mis fotos, fueron reemplazados por decoraciones que yo no conocía. Sentía que caminaba en un lugar que era y no era mío al mismo tiempo. Un día llegó un papel del banco, dirigido a mí, pero lo abrió Sofía. Ella lo leyó, arrugó la frente y luego me lo entregó. Era una notificación de un cambio en la titularidad de mis bienes. Yo no entendí bien los términos legales. Le pregunté a Sofía qué era. Ella, con su voz suave, me dijo,
Papá, es lo que te habíamos comentado. Roberto ya tiene la responsabilidad de todo para tu tranquilidad. Así nadie te puede engañar. Pero mi tranquilidad se desvaneció. Decidí ir al banco. Fui solo, sin avisar. Hablé con la gerente, una muchacha joven, pero muy atenta. Le expliqué mi situación. Le mostré el papel. Ella revisó los documentos en su computadora y me dijo con mucha cautela que las propiedades y las cuentas que estaban a mi nombre ahora estaban a nombre de mi hijo, Roberto, que yo había firmado un traspaso total de mis bienes, no solo un poder. Le pregunté cuándo había firmado eso. Ella me mostró la fecha. Era el mismo día que firmé el poder para mi futuro. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Las palabras de la gerente, claras y directas, resonaban en mi cabeza. No un poder, sino un traspaso total. Mi casa, mis ahorros, todo. Todo estaba a nombre de mi hijo. Regresé a casa, entré y me senté en la silla del comedor, la única que aún recordaba la forma de mi cuerpo. Mis manos temblaban un poco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la fuerza me abandonaba, no la de los músculos, sino la del espíritu. Cuando Roberto llegó del trabajo, me senté con él en la sala. Sofía estaba en la cocina. No grité, no levanté la voz. Mi voz era apenas un susurro. Roberto, le dije, fui al banco hoy. Me enteré de que la casa, mis cuentas, todo, ya no está a mi nombre. Él me miró fijamente. Su expresión no cambió. Parecía calmado, casi aburrido. Sí, papá, me contestó. Eso te lo habíamos explicado. Es lo mejor para ti, para que no tengas que preocuparte por nada. Su voz era plana, sin emoción. Pero yo no firmé un traspaso, Roberto, le dije, intentando mantener la compostura. Firmé un poder para que me ayudaras, para que me representaras si me enfermaba. Él suspiró. Papá, ya eres mayor. A veces olvidas las cosas. Te lo explicamos muy bien. Era la mejor forma de protegerte. Si no, en el futuro, si algo te pasara, la casa se iría a juicio. Mis hermanos tendrían derecho. Y tú sabes que no te llevas bien con ellos. Es para que todo quede en familia, para que mis hijos, tus nietos, tengan algo seguro. Es lo que tú siempre quisiste. Su respuesta me dejó sin aliento. No tenía hermanos. Mis padres no tuvieron más hijos. Siempre fui hijo único. Me miró como si mi memoria fallara, como si yo estuviera delirando. Sofía salió de la cocina con una taza de té. «Ay, suegro», dijo, «ya no se preocupe por eso. Roberto solo quiere su bienestar, piense en los nietos». Esa conversación me hizo ver la realidad. No era un error, no era una confusión, era una decisión tomada por ellos y ejecutada por mí bajo engaño. Desde ese día mi lugar en la casa cambió por completo. Dejé de ser el dueño, dejé de ser el padre. Me convertí en una presencia que estorba. Mi cuarto ahora es una habitación pequeña en la planta baja, cerca del baño de visitas. Antes era un trastero, donde guardábamos las cosas de la Navidad. Sacaron todo y pusieron una cama individual, una mesa de noche y un pequeño armario. Mis cosas están amontonadas en cajas, en el rincón. No me permiten subir al segundo piso. Dicen que es peligroso para mi edad, que puedo caerme. Mis libros siguen allá arriba, empolvándose. Los domingos mis nietos vienen a comer, pero ya no se acercan a mí como antes. Me miran con una especie de respeto distante, casi como a un extraño. Roberto y Sofía hablan entre ellos de las remodelaciones, de los planes futuros para la casa, de cómo van a cambiar las ventanas, de si el jardín debería tener una fuente. Me ignoran. Si hablo, me escuchan por un momento y luego vuelven a su conversación, como si mi opinión no importara, como si yo ya no fuera parte de la ecuación. Las puertas de mi propia casa están abiertas, pero yo vivo dentro de una celda invisible. Las horas pasan lentas. Miro por la ventana y veo el jardín que yo mismo sembré, que yo regué por años. Ahora Sofía contrata a un jardinero. Él no sabe que el viejo que lo mira desde la ventana fue quien le dio vida a cada planta. Me siento a la mesa a comer con ellos, pero no hay conversación conmigo. Hablan del colegio de los niños, del trabajo de Roberto, de sus problemas con los vecinos. Yo como mi comida, que a veces es lo que ellos quieren, no lo que yo prefiero. Dicen que el médico ha recomendado una dieta blanda para mi edad. No discuto. Ya no tengo fuerzas para discutir. Ya no tengo voz. El silencio de la casa ahora es mi compañía constante. Ya no es el silencio de la ausencia de María. Es un silencio más pesado, el de la indiferencia. El de saber que en el lugar que yo construí, en el hogar que yo formé, me he convertido en un mueble viejo que no combina con la nueva decoración, en un recuerdo incómodo para quienes viven aquí. Me han dejado como un estorbo y solo me queda esperar.